Libro de Proverbios, capítulo 4, verso 5. Dice la palabra de la siguiente manera: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámalas y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Amén. Quiero que oremos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor, quiero darte gracias por esta palabra y sabemos, Señor, que a través de tu palabra los cielos se abren. Padre, queremos declarar, Señor, que hoy esta palabra se manifieste en cada vida, en cada corazón, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Queremos honrarte, queremos decirte: venga tu reino, venga tu gobierno en el nombre de Cristo Jesús. Mi alma te alaba, te bendice y te da todo el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablar acerca de los beneficios de la sabiduría. Amén. ¿De qué vamos a hablar? De los beneficios de la sabiduría. Y qué importante, porque a través de la sabiduría usted y yo podemos ir a otro nivel. Diga: voy a ir a otro nivel. A ver, ayúdeme a predicar en esta mañana. Voy a ir a otro nivel. Porque la sabiduría que hoy va a descender sobre mi vida me llevará a entender la revelación del diseño del reino de tal manera que pueda ver los cielos abiertos. Cuando Salomón empieza a reinar, lo primero que pide Salomón, ¿qué es? Sabiduría. No pidió dinero, no pidió fama, sino que pidió sabiduría. La sabiduría es una de las cosas que te va a llevar a que puedas ver los cielos abiertos. Dice aquí Proverbios 4:5, dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y una de las cosas que tenemos que entender, el proverbio dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y lo primero que se tiene que revelar en el corazón del hombre es precisamente entender, número uno, que la sabiduría es lo principal en cada persona. La sabiduría es lo que te va a llevar a que puedas desarrollar todo lo que emprendas en tu vida. La sabiduría es lo que te va a potenciar y te va a hacer para que podamos entender. De pronto usabas super y ahora usas infinia. O en otras palabras, dejas de usar infinia para usar algo más sofisticado. Entonces necesitamos el nivel de gracia que venga sobre nuestra vida. De hecho, la sabiduría, la verdad, está fundamentada ¿dónde? En la palabra de Dios. La sabiduría, necesitamos la sabiduría para toda la vida. Yo quiero hablarle en esta mañana a gente que entienda que la sabiduría te va a proyectar y te va a hacer de un hombre simple y de una mujer simple, te va a llevar a ser un hombre y una mujer a otro nivel. ¿Por qué? Porque a través de la sabiduría recibiremos todas las cosas adicionales. Significa que cuando usted, como dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura, por gracia. Dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. El proverbio 1:1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Verso 2: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes,
para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá ¿quién? El sabio, y aumentará su saber. Y sus dichos profundos. No, perdón. ¿A dónde estaba? Oirá el sabio, verso 5. Oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos menosprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría es lo principal. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de la revelación de tener un encuentro personal con Dios. La pregunta es, si tú te encuentras en medio de la nada y te das cuenta que no has alcanzado nada todavía, lo fundamental es que debes entender que tenemos que buscar sabiduría de Dios. Si tú todavía te sientes que no has llegado a ningún lado, debemos buscar a Dios para que se revele en nuestros corazones. Muchos de los factores espirituales de nuestras vidas son importantes alrededor de lo que nosotros podamos desarrollar en la vida espiritual. Pero lo fundamental es la sabiduría, porque a través de la sabiduría, que es la palabra de Dios, podrás desarrollar las demás funciones. Cuando uno entiende que la sabiduría es lo principal, esto es asombroso, porque la sabiduría es lo primero que necesitamos para el ministerio. Una persona que no es sabia no sabe guiar. Una persona que no es sabia rompe todo. Mire, lo primero que debemos entender, Proverbios 8, 10 y 11 dice: recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. A ver, muchas veces nos impactan los resultados. Nos impacta lo que vemos en otros, lo que otros alcanzaron, cómo lo alcanzaron, cómo se proyectaron. Y muchas veces entendemos que de pronto hay situaciones que todavía, o niveles que todavía no hemos alcanzado, porque vemos a gente y decimos: ¿y cómo lo hizo? La única manera de entender es la importancia de comprender que la sabiduría, cuando estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de la revelación de la palabra de Dios. Y hay mucha gente, escuche, hay mucha gente dentro del ámbito de las congregaciones. Hay mucha gente que ignora la sabiduría, que ignora la gracia. Y eso nos hace personas que no podemos trascender. ¿Por qué? Porque al ser personas que no tenemos la revelación, no podemos alcanzar el nivel de a donde Dios te quiere llevar. La única manera, la sabiduría llega a ti a través de la palabra de Dios. Y sabe que una de las cosas, tu vida va a ser cambiada por la sabiduría y por los mandamientos de Dios. La sabiduría te lleva ¿a qué? A que medites en los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios es la fuente de la cual vas a poder entender que para ser un hombre y una mujer sabio no necesitas otra cosa que el consejo de Dios. Tú tienes que entender que cuando la sabiduría se revela en nuestras vidas, viene la gracia de Dios y te hace... Yo a alguien le estoy hablando en esta mañana. Porque hay gente que cree y sabe que no sabe nada.
Hay gente que sabe, que no sabe nada de nada. A esa gente yo le quiero hablar. Porque esa gente es la que me va a entender. Porque esa gente es la que va a decir: hoy necesito esa sabiduría de Dios que me va a sacar del anonimato. Hoy voy a necesitar esa sabiduría de Dios que me va a sacar de la zona de conflicto y me va a poner en la zona de bendición. Hoy voy a declarar que los cielos se van a abrir, porque la sabiduría que va a venir del cielo sobre mi vida caerá en una manera tan especial que los que verán mi vida verán el antes, verán el después. Cuando la sabiduría de Dios viene sobre mi vida y me transforma y me lleva a otro nivel, veremos los cielos abiertos. Y no solamente será una persona sabia, sino que también podrás liderar a un grupo de hombres y mujeres a cumplir el propósito de Dios con la sabiduría del cielo. La definición de sabiduría del diccionario de la Real Academia dice que es el grado más alto de conocimiento. Otro significado habla de la sabiduría, es la conducta prudente de una vida, prudente en la vida y en los negocios. Eso también es sabiduría. Pero sabiduría también es conocimiento profundo en ciencia, en letras y arte. Todo esto es en el ámbito natural, pero quiero que vamos a Santiago. Y aquí usted y yo vamos a entender el principio de lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Santiago 3:13. Dice la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Lo primero que tiene que venir: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hay una pregunta. Ahora muestre su sabiduría. ¿Cómo vamos a mostrar nuestra sabiduría si todavía estamos en la zona de conflicto? Pero mire lo que dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no gastéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo que alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Viene a ser que lo primero que marca la Escritura es que un hombre que sea un hombre sabio es un hombre prudente. Y lo primero que usted tiene que entender, que cuando la sabiduría se revela a su corazón, lo primero que tiene que cambiar es el corazón. Lo primero que tiene que cambiar nuestra intimidad con Dios. Porque hay gente que quiere ser sabia, pero es gente que está continuamente en conflictos, continuamente en celos, en discusiones,
Está siempre. Escuche, hoy vamos a renunciar a todo aquello que viene del mismo infierno y vamos a entrar a otro nivel y le vamos a decir: Señor, yo no estoy hablando de la sabiduría del ingenio humano, no estoy hablando de conferencias engañosas, no estoy hablando de palabras grandilocuentes, no estoy hablando, no estoy declarando que soy millonario cuando debo millones. No es sabiduría. Porque hay gente, escuche bien, hay gente que va a alcanzar la gracia de Dios solamente a través de la cruz, solamente a través del poder sobrenatural de Dios. Proverbios 4:8 dice: engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. La sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que se revela al corazón del hombre contrito y humillado, esa sabiduría te va a llevar a otro nivel. Porque de verdad usted y yo necesitaremos esa sabiduría durante todos los días de nuestras vidas. En el ministerio, donde quiera que estemos, la sabiduría es lo principal en cada una de las personas. La sabiduría de Dios. Número 2. La sabiduría es el secreto de las obras poderosas como evidencia. Necesitamos por sobre todas las cosas tener sabiduría para mostrar lo que Dios hace a través de nuestra vida. Marcos capítulo 6 verso 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegando al día de reposo comenzó a enseñarle en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Significa que la sabiduría es el secreto de las obras poderosas como evidencia que nosotros podamos tener. Significa que si esa sabiduría no viene a nuestra vida, la sabiduría que actuó en la vida de Cristo Jesús, es una sabiduría que lo acompañó durante, Él caminó sobre toda la tierra. Y Él hizo grandes cosas por la sabiduría. La gente no dijo qué ayuno es ese que hizo, no dijo qué oración es la que hace, no dijeron qué sabiduría es esa que le acompaña. Si usted quiere ver el obrar de Dios, la gente le seguía a Jesús y quedaba impresionada con los logros poderosos en su ministerio. Su ministerio fue efectivo. ¿Por qué? Por la sabiduría que tenía de parte de Dios. Dice la Escritura que Jesús crecía en sabiduría delante de los ojos de Dios y como consecuencia de los hombres. ¿Sabe que hay muchas veces que queremos tener la aprobación de los hombres? Y es el peor error. Porque queremos agradar a los hombres. Queremos quedar bien. No busque quedar bien con el hombre. La sabiduría que viene de parte de Dios se revela en tu corazón. ¿Sabes para qué? Para que tú tengas intimidad con Dios. Y cuando tú tienes intimidad con Dios, tú empiezas a desarrollar la gracia y por consecuencia vas a crecer primeramente delante de los ojos de Dios y después de los hombres. No busque agradar a los hombres, porque lo primero que tenemos como hombre es tratar de ser agradable a los que me presiden, ser agradable a la gente, ser agradable. No. Usted busque la sabiduría que viene de parte de Dios. ¿Qué sabiduría es esta? Y estos milagros
poderosos son hechos. ¿A través de qué? A través de la revelación del Padre sobre la vida del Hijo. Evidentemente necesitamos sabiduría para lograr cosas poderosas. Necesitamos sabiduría para lograr evidencias en el ministerio. Deja que esto se instale en tu vida, en tu corazón. Deja que se instale la sabiduría de Dios, que se revele, se manifieste. Los que logran grandes cosas para Dios saben algo que tal vez usted y yo todavía no sabemos. Se les ha revelado la gracia poderosa, se les ha revelado la sabiduría, es la razón de las obras poderosas. ¿Por qué? Porque podemos transitar en ellas. Podemos desarrollar el ministerio a través del poder de la palabra. Las personas que logran cosas tienen cierta sabiduría, cierta percepción, cierto conocimiento y cierto consejo que tal vez usted y yo todavía no lo tenemos. Pero hoy, diga hoy, voy delante del Padre y le digo: Señor, dejo de ser una persona natural para convertirme en una persona sabia. El hombre sabio lo primero que hace, recibe consejo. Hay gente que están, a ver cómo puedo decir, que es tan soberbio que no admite corrección. Y cuando tú no admites corrección, eres una persona necia, eres una persona falta de sabiduría. El pedir consejo te hace una persona sabio. Oirá el sabio y vendrá a ser más sabio por el consejo. En la multitud de consejos está la sabiduría. Hay gente que sabe los textos y ya cree que es el rey de la selva, que no hay otro con el conocimiento de él. No sea sabio en su propia opinión, sea sabio según Dios. Mateo 13, 54, perdón. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga, de tal manera que se maravillaba y decía: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Nuevamente menciona. ¿Por qué? Porque necesitamos, para entrar en el ministerio, necesitamos mostrar la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, usted ni yo la podremos desarrollar en la parte almática, en la parte humana, porque no la podemos desarrollar. La única manera que podamos desarrollar la sabiduría es a través de la revelación de la gracia de nuestro Dios. Número 3. La sabiduría hará de ti un gran líder. Y aquí me quiero detener un poquito porque es importante. Porque hay gente que dice, a mí eso no me sale. Hay gente que dice, eso no es para mí. Proverbios 8:15 dice: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. ¿Por medio de qué? Por medio de la sabiduría. Proverbio 8:20 dice: por vereda de justicia guiaré por medio de sendas de juicio. Los reyes gobiernan las naciones por medio de la sabiduría. Y esto significa, ¿qué significa esto? Que si no hay, escuche, si no hay sabiduría, no podemos conducir a nadie. Yo quiero hablarle a gente que tal vez se ha cerrado.
Y hoy quiero hablarle al liderazgo, pero no solamente al liderazgo. Quiero hablarle a la gente que está por primera vez. Quiero hablarle a cada una de las personas y decirle: Dios hará de tu persona una persona de autoridad, una persona de gracia, una persona de influencia. Cuando tú entiendas el poder que tú cargas a través de la sabiduría de Dios. No de tu propia condición, sino del poder sobrenatural de Dios que descenderá en tu vida. ¿Sabes para qué? Para que puedas ver los cielos abiertos, para que puedas ver tus generaciones diferentes, para que puedas ver la gente verdaderamente derramada, el diseño sobrenatural de Dios. Qué bueno que en esta mañana podamos decir: la sabiduría que vendrá a mi vida es uno de los mayores retos que tenemos para dirigir personas. Hay gente que dice: yo no puedo. Busque la sabiduría de Dios. En el año 93, cuando mi pastor nos llamó a su casa y nos dijo que nos dejaba a cargo de la congregación, yo le pedí una palabra a Dios. Mi pastor me estaba diciendo: he orado y Dios me ha dicho que eres vos, pero ahora era la confirmación que yo necesitaba tener para poder liderar a esta congregación. Y abrí la palabra y encontré la palabra donde dice: yo daré pastores que pastoreen con ciencia, con inteligencia y con sabiduría. Y lo primero que yo hice, cuando yo me confronté con esta palabra, lo primero que yo hice, dije: ese no soy yo. Porque yo entiendo que cuando en lo humano usted tiene una limitación, y lo tiene que tener, y es importante que lo tengamos, porque si no tenemos limitación estamos subidos en un pony que ni siquiera nadie nos reconoce, pero que nuestro propio orgullo hace que nos levantemos. Cuando yo cierro la escritura, el Espíritu Santo de Dios habló a mi vida y me dijo: no son tuyas, sino son mías. Cuando yo entiendo que puedo gobernar, que puedo tener autoridad por medio del diseño revelado de la cruz en mi vida, la cosa cambia. Porque muchas veces nos pasa lo siguiente: usted ha intentado liderar en lo natural, pero hoy quiero decirle: se va a levantar una generación de hombres y mujeres que no solamente lideren casas de paz, sino que empezarán por su propia familia, empezarán por sus hijos, empezarán por sus generaciones, y verán los cielos abiertos, verán la manifestación de la gracia poderosa de Dios. Cuando alguien te dijo que no eras capaz, el Señor te dice: yo te puse por autoridad en las naciones. Los hombres somos difíciles de liderar, porque somos difíciles, ¿verdad? Che, están serios. Somos complicados, ¿no? Somos bichos raros, ¿no? Los bichos raros digan amén. Bien. Gracias por los amén. Cuando Israel fue sacada de Egipto, yo pienso en lo natural que a Moisés le tendría que haber hecho una estatua. Agradecimiento. Gracias, Moisés, por habernos sacado 430 años esclavos ayer. Pero iban rezongando: ¿por qué nos sacaste de allí que no había sepulcro en Egipto, que nos trajiste a morir aquí a la tierra, a este desierto? Lo criticaban, lo injuriaban. Pero la sabiduría, diga la sabiduría, es la que te llevará a cumplir el propósito de Dios.
La sabiduría es la que te llevará a otro nivel. La sabiduría es lo que verdaderamente hará de ti una persona que pueda entender que el diseño de Dios es para que tú puedas cumplir el propósito y el llamado que Dios puso en tu vida. Tu primera responsabilidad es tu casa. Tu primera responsabilidad son los tuyos. El que no puede gobernar su casa tampoco puede gobernar a otros. Necesitamos empezar por casa. Necesitamos tener el diseño revelado de la sabiduría en nuestras vidas, en nuestros hijos. Háblele a sus hijos. Declare que sus hijos son hombres y mujeres de Dios. No los vea como los endemoniados. No los vea como, no los maltrate, no los maldiga. Hábleles y dígale: ustedes son siervos del Dios Altísimo. Líguenlos a la cruz. Háblenle de día, de noche. Oren por ellos y ustedes verán la gracia poderosa de Dios en la vida de cada uno de ellos. Ustedes verán los cielos abiertos, verán la gracia. Pero necesitamos, escuche, necesitamos que se levante un liderazgo que sea capaz de hacer cruzar esta generación a la tierra prometida. Necesitamos, una de las características de un buen liderazgo es lo que hizo Josué. Josué, diga obediencia. La obediencia es uno de los requisitos para que la sabiduría de Dios venga sobre nuestras vidas. Josué constantemente admiró a Moisés y le sirvió a Moisés. Y le dijo: Josué, servidor de Moisés, ahora levántate, es tu turno. Las generaciones que haremos pasar son las que tal vez nuestros padres espirituales las trajeron hasta un lugar. Pero usted y yo seremos los que las llevaremos a otra dimensión. Los llevaremos a poder disfrutar de lo que Dios ha dicho que les va a entregar. Y si Dios te ha dicho que te va a entregar la bendición, y si Dios te dice que te va a entregar los cielos, hoy quiero decirte, hombre y mujer de Dios, es tiempo de entrar a otro nivel, de ser hombres sabios para que podamos edificar. Y sabe, una de las cosas de los edificios más importantes que tenemos son nuestras generaciones, son nuestros hijos. Pero hoy también quiero hablarle un poquito acerca del edificio. ¿Saben? Uno de los edificios más hermosos que podemos tener es el establecimiento de la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero hoy quiero hablarle a los imposibles. Quiero hablarle a la gente que dice: todos los caminos se me cerraron. Quiero hablarle a la gente que dice: yo no tengo ninguna posibilidad. Y yo quiero decirte esto y quiero soltarte una palabra. El edificar no es cuestión de dinero. Diga conmigo: el edificar no es cuestión de dinero. ¿Cómo es eso? El edificar es cuestión de sabiduría y de revelación. Cuando usted entiende este principio, cuando usted entiende que no necesita millones para edificar, usted puede ser un constructor. Porque la gracia del poder edificar no se trata de endeudarnos y traer créditos impagables, sino se trata de la sabiduría que Dios ponga en tu vida para generar recursos. La sabiduría, cuando viene a tu vida, tú empiezas a generar recursos. Porque lo primero que entiende el hombre y la mujer de Dios tiene que ser lo fundamental. ¿Cuál es lo fundamental? Lo fundamental es que tienes en tus manos.
Y cuando tú entiendes que la gracia de Dios está en tu mano, tú empiezas a edificar y entrar a otro nivel. Y yo quiero hablarle a una generación que tiene que entender que tenemos que ir a otro nivel. ¿Por qué? Porque veremos la gracia sobrenatural de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Para ver la manifestación de Dios, para edificar. Dice, el hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Cuando usted entiende que la sabiduría de Dios viene, usted dirá, a partir de hoy me convierto en un constructor. Y yo quiero hablarle en la parte espiritual, pero también quiero hablarle en la parte natural. Quiero hablarle a la gente que nunca construyó nada. Empiece a construir. ¿Cómo se construye? Se construye con revelación y con sabiduría de Dios. Deje de vivir prestado. Pastor, es que estamos mal, necesitamos recursos. Genere los recursos con la sabiduría del cielo. Empiece a entender que los recursos no vienen de un banco, los recursos no vienen de alguien en especial, los recursos vienen del cielo. Cuando usted empieza a llamarlos y usted empieza a ser una persona sabia y empieza a llamar los recursos vienen cuando los sabios hablan y determinan que cosas grandes vienen para con tu vida. Edifica, edifica. Mauricio hoy día dijo, no edifiques en la casa de tu suegra. Son peligrosas las suegras, ¿verdad? Es mentira. Edifica. Compra. Pastor, no tenemos recursos, compra. Empieza a generar que me voy a levantar con la gracia de Dios, que va a venir los recursos del cielo, van a venir sobre mi vida y lo que no tenía comienza a aparecer en lo natural porque lo llamé desde la misma presencia de Dios. Y empiezo a entender que no se trata de dinero, sino se trata de lo que en el espíritu empieza a generarse en el hombre y en la mujer sabia. Número 4. La sabiduría garantizará tu victoria en todas tus batallas. Donde quiera que tú vayas, la sabiduría de Dios vendrá de tal manera que serás un hombre y una mujer invencible en el reino. ¿Por qué? Porque verás la manifestación de la gracia de Dios, verás sobre la vida de tus generaciones, verás el cumplimiento de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Tú tendrás batalla, tendrás posibilidades, vendrán guerras, pero ¿sabe qué? Una de las cosas que debemos entender, que los recursos del cielo vendrán sobre tu vida. Mire, el Salmo 119, 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. La sabiduría te llega a través de la palabra de Dios. Y ¿sabéis qué? Entendamos lo siguiente. Los mandamientos, dicen, me han hecho más sabio que mis enemigos. Usted tiene que saber que en la zona de conflicto usted no necesita otra cosa que la sabiduría de Dios. Usted tiene que entender que las estrategias del cielo van a venir, ¿sabe para qué? Para que usted vaya a otro nivel. Y dice la Escritura, si dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, significa que el secreto es que los mandamientos sean aplicables y vividos. Que los mandamientos, la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, sino son fáciles de cumplir. ¿Y por qué nos cuesta tanto muchas veces?
Nos cuesta, ¿sabe por qué? Porque no hemos entendido la grandeza y el favor de nuestro Dios habitando en nuestros corazones y diciéndole, Señor, hoy necesito un milagro para mi vida. Hoy necesito que el Salmo se manifieste en mi vida. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. La persona sabia conoce la protección de Dios. La persona sabia sabe que en medio del conflicto Dios no te va a dejar, porque en medio del conflicto lo único que necesitamos es la fuerza de nuestro Dios. La mayoría de la gente, ¿sabe qué? Resiste a Dios. Y cuando tú resistes a Dios, de pronto Dios no se manifiesta por tu vida. Pero si tú entiendes que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted empieza a entrar en otro nivel y usted va a crecer, y lo que va a suceder que en medio del conflicto Dios se va a manifestar, y en medio del conflicto Dios va a hacer cosas grandes en su vida. ¿Sabe para qué? Para que los cielos se abran y puedas ver los cielos abiertos. Eclesiastés, termino con esto. Eclesiastés 7:19 dice: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. La sabiduría, ¿qué hace? Fortalece al sabio. Hoy, en cada una de nuestras batallas, hoy en cada uno de nuestros conflictos, la sabiduría garantizará la victoria en lo que tú emprendas. No importa cuántos sean, sino que vayan pasando, dijo allí. No importa cuántos sean tus enemigos, lo importante es que Dios está con vos. No importa cuáles sean sus conflictos, lo importante es que la sabiduría se revele en tu vida. ¿Sabes para qué? Para que comiences a vivir de otra manera. Para que puedas ver los cielos abiertos. Cuando estés en medio del conflicto, sepas cómo salir. Me has hecho más sabio que a mis enemigos con tus mandamientos. Tu sabiduría vino sobre mi vida. ¿Para qué? Para traerme dirección, para traerme gracia, para traerme favor. Yo quiero invitarte que en esta mañana puedas ponerte de pie. Amada iglesia, te saludamos. La verdad que estamos contentos. Acabamos de terminar la reunión y queremos agradecer a todos los que se conectaron. También a todos los que te ponen un like, me gusta, por tus comentarios en la página. Y también queremos invitarte que te suscribas al canal de YouTube, así para poder ser suscriptor más. Así que te bendecimos y gracias por todo. Me gusta en Ágape, Misión a las Naciones. Bendiciones.